Bienvenidos todos al Saxan, bienvenidos a las personas online, las personas presenciales. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular que nos pasa a todos, que son los obstáculos en el camino espiritual. Normalmente cuando uno entra a un camino espiritual, a un sadhana, se llama sadhaka, que es el aspirante espiritual, así se le nombra en sánscrito. Normalmente cogemos o tenemos ciertas experiencias que a veces suelen ser decepcionantes o duras para nosotros de afrontar. Esos son los obstáculos de la vida espiritual y queremos nombrarlas porque es importante nombrarlas, identificarlas y saber qué nos pasa a muchos o a casi a la mayoría, y entender cuáles son las causas y cómo podemos solucionarlas. Entonces, de esta manera vamos a dar 3 ideas de cuáles son los principales obstáculos en la vida espiritual, que en esta, la primera sería como tal las ideas preconcebidas. Entonces, cuando hablamos de ideas preconcebidas es cuando llegamos a esta vida espiritual con ciertas expectativas o ciertas ideas en nuestra cabeza de cómo debería ser un sadhana, una práctica espiritual. Cuando llegamos pensando cómo debería ser un gurú, cómo debería ser un espacio espiritual, cómo deberían ser las personas con las cuales nos acompañan en este camino. Y venimos siempre con esas ideas preconcebidas de nuestro pasado, de nuestros conceptos que tenemos en nuestra mente. Entonces esto lo que nos lleva mucho es como a la irritación, también a la decepción de tal vez no encontrar lo que se estaba buscando. Y lo que hace es como tal que abandonemos el camino espiritual. Dicen los maestros que básicamente esto se debe a que nuestro ego se está aferrando como tal a esos conceptos, a esas ideas que nosotros tenemos de lo que debería ser un gurú o un camino espiritual, un sadhana. Muchas veces pasa que nosotros llegamos o aceptamos un camino espiritual y siempre es como que el gurú debe actuar de cierta manera, pues lo aceptamos, con el pasar del tiempo miramos que el gurú no se comporta como yo creía, que dice palabras que no creo que no están de acuerdo, que hace otras cosas, que el espacio no es lo mismo, y esto es lo que me lleva mucho a la decepción o a la irritación de que no es como yo creía. Yo lo doy como un ejemplo, es como cuando uno siempre cree que, tengo un ejemplo así cualquiera, que el tomate es un vegetal. Toda mi vida me hicieron creer que el tomate es un vegetal, y toda mi vida siempre creí eso. Entonces llega el día en que uno le dice, no, el tomate es una fruta. Entonces uno pelea con eso, no, pero ¿cómo puede ser que me diga que se cree para decirme que el tomate es una fruta? Si el tomate es un vegetal, yo siempre lo conocí así. Entonces es lo mismo que pasa con el camino espiritual, cuando uno viene con esos conceptos preconcebidos o esa mente con esos temas que ya están acá, ¿cómo debería ser? Uno a veces uno piensa que un gurú debería vestirse de cierta manera, vestirse con ciertas túnicas, actuar de cierta manera, que tiene que hablar despacio tal vez, que en un espacio de meditación, que un profesor de yoga debería hacer todas las asanas perfectas, pero esto no suele ser así. Entonces a veces nos damos contra el muro cuando llegamos y nos damos cuenta de que no es así lo que como creíamos. Y esto nos lleva mucho a la decepción. Entonces no sé, a mí me pasó también. Cuando, bueno, no, yo llegué con les voy a dar la solución y les digo mi experiencia. Dicen los maestros que la solución a este problema es llegar con la mente abierta y con la mente vacía. Es como un vaso que está vacío se puede llenar, mientras que un vaso está lleno no se puede llenar. Entonces dice que cuando entremos a estos lados espirituales, entremos con la mente vacía, que a medida que vamos progresando en el camino espiritual, vamos cogiendo sentido y todas las enseñanzas, las experiencias van cogiendo sentidos dentro de uno. Pero que entonces lleguemos con esa mente abierta, con desechemos todas esas ideas preconcebidas y nos abramos a este camino espiritual, que poco a poco va cogiendo como su cancha en nuestra mente y va sabiendo por qué hacemos las cosas, pero eso es con el progreso. Pero al principio es mejor llegar vacío, como un vaso para que nos podamos llenar.
Entonces me pasó a mí, por ejemplo, cuando yo llegué a este ashram, yo no tenía idea de lo que era el yoga, no tenía idea de la filosofía como tal del yoga y tenía ciertas ideas espirituales de libros que había leído y demás. Sin embargo, siento que me acomodé o me acoplé muy bien por el espacio vacío, la mente abierta con la que llegué. Porque no les niego que es difícil llegar acá y ver a personas ahí arrodilladas frente a unas figuras. O me pasó con el tren de lavado, a mí nadie me explicó, digamos, cómo funciona el tren de lavado, entonces se me hizo súper raro que la gente lavara los platos ahí. Entonces, claro, entonces ver a la gente ahí, sabiendo que había canaletas ahí, yo dije, uy, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Entonces, es como tener esa mente abierta de, bueno, ¿por qué harán eso? Entonces yo miraba como, yo terminé de comer, esperé que los demás comieran para que lavaran los platos, para ver cómo era el funcionamiento. Entonces cuando vi que raspaban y dije, bueno, vamos a hacer lo mismo y ya ni idea, yo no sé, la primera vez lo hice y yo ni idea por qué hice eso, yo, sabrá Dios. Pero entonces al medida del tiempo me di cuenta, es un sistema para ahorrar agua, esto se hace así por esto, el cartoncito es para que el agua no se ensucie después. Entonces es como llegar con esa mente abierta, ¿no? También me postré y después ya supe que era llevar la mente debajo del corazón, que el corazón primara. Todo eso se va llevando con el tiempo, pero uno al principio, si uno entra con eso, ¿por qué se postran? ¿Por qué hacen eso? Esto no debería ser así, ¿qué gurú hay acá? Entonces ahí es cuando se lleva mucho la decepción y ahí es cuando nos dan ganas de salir corriendo, que es lo que nos pasa o les pasa a muchos. Entonces, la idea principal es que entremos con la mente vacía, sin expectativas, botar todas esas ideas preconcebidas y entrarnos y dejarnos ser, abrirnos a la experiencia. Entonces, ese es como el primer obstáculo y el más común dentro de la vida espiritual. El segundo obstáculo que más se ve y más común son los pensamientos diversos e ideas del deber. Entonces, cuando empezamos este cambio, bueno, antes de empezar en nuestra vida normal, normalmente siempre estamos trabajando, estamos pensando en nuestras cosas, estamos pensando cómo yo voy ahí, pensando en trabajar, en comprarme mis viajes, mi ropa, en vestir a la moda, en que no me falte nada. Luego ya que uno comienza a vivir esta vida espiritual, estos caminos, empiezan a haber como ciertas vocecitas, ¿no? Dentro de la mente de, hey, mi mamá está enferma, yo ni la he llamado, o decir, no me he dado cuenta de mi actuar hasta el momento, no soy consciente, no era consciente de que tal vez debí ser así con mi hermano, tal vez debía ser así con mi amigo. Entonces, como que el sadhana, cuando tú te metes a fondo en ello, te va dando como esas vocecitas, ¿no? De tú deberías ser o deberías hacer tal cosa, que es lo que nos suele pasar a muchos, como estar así, cuando antes ni siquiera me importaba, pero ahora que hago sadhana, como que empiezan a, bueno, yo debo ser mejor hijo, debo ser mejor padre, debo ser mejor madre, debo ser mejor nieto, debo ser mejor amigo, y empiezan como esas ideas de yo tengo que. Cuando pasa eso, los maestros me dicen que es mejor actuar de una vez. Tan pronto se dé cuenta de eso, actuar si es posible de una vez para cerrar eso, porque uno no puede meditar pensando en esas vocecitas y siempre es que yo debo hacer esto, yo no debo estar acá, yo debo estar acompañando a mi abuelita y demás. Lo mejor es cerrar con todos esos ciclos, accionar de una vez y para después ya meditar tranquilamente o hacer el sadhana tranquilo. También otra cosa, otro obstáculo que hice acá es como las ideas o los deberes que nos imponen ya los demás. En esto me refiero mucho también a la familia, como la familia cuando nos dice, ¿usted para qué va para allá? ¿Usted qué está haciendo? ¿Se volvió hippie? O yo sé que a muchos les pasa, más que todos los karma yogis, que la familia, digamos, no están conscientes o no saben de este camino y nos tildan como locos, como usted para qué vaya, qué pasó con su vida, no está ganando plata, no está haciendo nada con su vida, está desperdiciándola. Entonces muchas veces esos deberes que creen ellos, que obviamente lo hacen desde el amor, yo sé que ninguno lo hace
desde el miedo, no desde el rencor. Simplemente es como también saber decir, bueno, este es mi camino, este es lo que yo elegí y este es el camino que yo quiero tomar. Entonces, muchas veces se da por la familia, también por los amigos. ¿Usted qué hace por allá meditando? Más bien debió irse a una playa y a refrescarse. ¿Usted qué hace allá haciendo disque yoga? Entonces, muchos amigos que no entienden como el camino también nos juzgan o nos tildan de cosas que ellos creerían que debería ser la vida, pero en realidad son el camino de ellos y nosotros debemos elegir nuestro propio camino. Entonces, eso tiene mucho que ver porque, digamos que de cierta manera afecta mucho lo que es su círculo social cercano, porque pues es lo más cercano que tú tienes. Y cuando te juzgan, cuando te dicen que estás haciendo las cosas mal y demás, da muy duro. La verdad es que siempre da duro y yo creo que nos ha pasado a todos. Pero es coger la determinación y decir que estamos en este camino por algo. Y raramente cuando uno escoge este camino tiende a como a mejorar las cosas por afuera, cuando uno se mejora a uno mismo. Y doy un ejemplo de lo que me pasó a mí hace poco. De nuevo a la ciudad, tenía miedo, siempre tuve conflicto, digamos, con mis padres, con mi familia. Y cuando volví sentí como que todo hubiera cambiado, como que vi otra perspectiva de mi familia, como que eran más amorosos, como que aprendí a aceptarlos más, como que fue muy bonito esa unión que tuve con ellos y me di cuenta que ellos no habían cambiado, sino que el que había cambiado era yo, que era la perspectiva que yo tenía antes y después de salir de acá. Y fue muy lindo darme cuenta de eso porque todo este tiempo entonces sirvió de mucho para yo llegar y mirarlos con ese amor, donde antes había desprecio, había juzgamiento, ahora hay amor y aceptación. Entonces es muy bonito trabajarse uno mismo para luego cambiar su entorno. Y asimismo ellos ven como esa energía, esa frecuencia, y ellos mismos también se han dejado uno cuenta que cambian, van cambiando con el tiempo. Entonces lo primordial es cambiarse uno, trabajarse uno y no dejarse llevar por esos deberes que uno cree. Acá nos dicen que básicamente en todo momento y en todo sitio tenemos diferentes deberes. Entonces los maestros nos dicen que entendamos cuál es el deber de nosotros, de todos nosotros en nuestra vida, que es llegar a la iluminación, llegar a ese moksha. Entonces saber que por si no es acá es allá y si no es allá es por allá. Es saber que tenemos que este camino para hacer sadhana espiritual y que ese sadhana es lo que nos va a lograr a la liberación, esa dicha absoluta, porque lo demás como tal es la rueda del sufrimiento que es el samsara. Entonces es practicar sadhana todos los días, que a la final es el único camino que nos va a llevar como tal a esa dicha, a esa felicidad que tanto buscamos y anhelamos todos. Entonces, fuera de todos los deberes que tengamos, que a la final es el ego, una identidad, que son deberes que se pueden cumplir, que son necesarios obviamente para vivir, pero entender cuál es el trasfondo de todo y ir a lo profundo, a nuestra meta en realidad, que es iluminarnos, que es conocer esa felicidad absoluta. Entonces los maestros nos dicen que empecemos a discernir los deberes fundamentales de nosotros, que es hacer sadhana y poder llegar a esa felicidad, a esa dicha absoluta, como decía la canción al principio, y no identificarnos con deberes que tal vez son un poco más mundanos, que son necesarios, pero que aprendamos a discernir qué es lo importante para nosotros. Y por último, tenemos la mente que no está dispuesta a seguir la disciplina. Entonces, con la decisión de seguir un sadhana regular, a veces nos da muy duro por la cantidad de disciplina y de esfuerzo que hay que hacer detrás de ello, ¿no? O sea, yo sé que a muchos nos cuesta ahorita levantarnos a las 5:30, llegar, luego meditar, luego ir a yoga, satsang, hacer el profesorado, que imagino que deben estar con bastantes tareas, bastantes cosas en la cabeza.
Es difícil y cuando uno empieza como esa rutina, esa disciplina y ese sadhana, se empiezan a enfrentar muchas ideas en nuestra cabeza. Yo por qué debería estar haciendo si como si empezar el sadhana empezara a uno a sufrir, porque empiezan, como les digo, esas ideas de que yo debería estar haciendo esto, yo debería estar haciendo lo otro, yo soy un mal hijo, yo soy un mal esto. Uno se da cuenta de muchas cosas que antes no se estaba dando cuenta. Y ese camino del sadhana puede ser difícil por ello, porque uno está afuera, digamos, o en la inconsciencia, uno está simplemente andando en bicicleta cuesta abajo, uno no le cuesta nada, todo es feliz, todo es felicidad, todo es chévere, qué bacano. Pero cuando uno se da la vuelta y empieza a pedalear cuesta arriba, cuesta un montón, porque uno empieza a ver los obstáculos frente a frente. Empieza a ver sus comportamientos, su inconsciencia, su familia, lo que no te aceptas a ti mismo, empiezan a salir todas tus sombras y te vas dando cuenta y eso genera cierta resistencia, cierto miedo, más que todo al principio. Lo que hace eso es que o huyamos, nos, huyamos o nos aferremos a que no se puede. Entonces este es uno de los caminos más difíciles, cuando entramos en esa disciplina y empiezan todos esos obstáculos, como yo digo, de totazo que llegan y es difícil, es muy difícil seguir. A veces nos cuesta mucho como que seguir, dicen, no, pues si esto solo trae sufrimiento, es mejor como yo estaba antes, lo que uno normalmente dice. Pero los maestros nos dicen que básicamente esto es normal, que si usted puede soportar un riesgo de alguna inversión, alguna empresa que usted quiera montar y puede aceptar los riesgos de esa empresa y demás, que es algo mundano, que es monetario y es algo normal, que puede aguantar o soportar como tal las destrezas o los desafíos que uno enfrenta en el camino espiritual. Eso es lo que nos dicen los maestros, que si uno se preocupa y puede aceptar esos riesgos, que uno también es capaz de aceptar los riesgos que conlleva el camino espiritual, que a la final es lo que te va a llevar a la dicha absoluta, a la iluminación y a la felicidad auténtica. Que es identificarse con esa dicha y saber que yo puedo lograr eso y que una vez que yo trascienda todos esos obstáculos, todas esas sombras que van saliendo, al fin me va a encontrar con mi Atman, con mi Brahman, que es con mi alma, y va a estar, como dicen, puro y tranquilo, que es lo más bonito que uno podría experimentar en esta vida, esa pureza, esa dicha, esa tranquilidad. Pero solo se hace cuando uno enfrenta todas esas sombras, uno enfrenta todos esos miedos, y uno es capaz y da la cara y está parado en la raya, como decimos en mi barrio. Entonces, esos son como los principales obstáculos de la vida espiritual. También les quiero hacer una pregunta de cuál sería su obstáculo principal el día de hoy, en qué proceso están llevando y cuál es su principal obstáculo que tienen empezando o que han tenido en su vida espiritual. Entonces, me gustaría escucharlos, pueden ser 2 personitas, 3 personitas que quieran compartir alguno. Voy a alzar la mano. Rob. Perdón. ¿Cuál es? Los dos. ¿Quién primero? Pues el obstáculo más grande que yo he sentido estos días ha sido como una resistencia interna a entregarme del todo, porque siempre hay como un miedo de que si me entrego del todo o me gusta mucho, tengo que renunciar a la vida que llevo, a la vida que tengo en este momento o que tengo antes. Sí, eso. Hola. Yo creo que cuando llegué al Ashram hace casi 4 meses,
el primer obstáculo está súper marcado. O sea, sí, sí. Me hablaban y todo era, no, pero así no debería ser, pero no. Y con el tiempo fue entendiendo, como fui haciéndome esa pregunta que decías tú, como de por qué, en vez de decir, esto no debería ser así, sino por qué es así, fui entendiendo y comprendiendo y es como que eh, fui aceptando el proceso y hoy me quedó el año. Entonces fue como muy hermoso encontrarme con ese proceso. Creo que sigo un poco en el segundo paso, ¿no? Creo que nada, sigo con eso de que por ahí mi vieja me dice, bueno, no sé para qué te quedas el año ahí pudiendo viajar. Y eso es como, así que estoy como en ese paso, creo. Hola, buen día. No sé, yo siento que a veces tenemos como resistencia a sentirnos bien. No sé, por ejemplo, a mí me cuesta mucho o me costaba levantarme temprano y esa es una de las cosas que vine a trabajar acá, la disciplina de madrugar. Y a veces está ese microsegundo cuando suena la campana que digo, ¡ay, qué ganas de seguir durmiendo! Pero ahí automáticamente es como que me pongo primera y digo, no pienses en eso, estás haciendo algo por vos. Y una vez que ya estoy acá y que empezamos con los cantos, o hoy, por ejemplo, a la mañana nos despertamos un ratito antes para ir al río y anoche me acosté poniendo la alarma diciendo, ¿quién me manda a mí a hacer estos planes? Encima no puedo faltar porque lo organicé yo. Y wow, chicos, fue increíble. O sea, nos súper renovó después la caminata meditativa y ahora me siento muy bien, o sea, es de los mejores estados en los que me siento en el día. Y todo eso gracias a la disciplina de levantarse temprano y seguramente si me quedaba durmiendo y, no sé, modorreando, uno se levanta ya más pesado, con otros pensamientos, con culpa de por qué no me levanté temprano. Entonces, no sé, creo que a veces somos nosotros mismos poniéndonos esa resistencia pareciera a sentirnos bien. Pero una vez que atravesamos ese umbral, todo es un regalo maravilloso. Gracias. Buenos días. Es increíble que hables de esto hoy, Juan, porque anoche me desvelé pensando justamente en esto. Y Jotin ayer dijo algo muy importante. ¿Qué haces tú aquí? Realmente, ¿cómo estás viviendo esta experiencia? Y yo, cuando vine, me puse varias metas personales, pero nunca me pongo expectativas para no decepcionarme. Pero cuando él dijo eso ayer, yo dije, realmente, Nicole, ¿qué haces aquí? No quiero que estos días pasen por mí. Y yo quiero realmente que esto me llene de una manera que yo pueda seguir adelante combinando mi vida normal, que la tengo que seguir, porque el primer obstáculo fue mi esposo. Me dice, cuando él me dejó, él me dice, ¿qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Qué vas a hacer? Y él es muy... Y entonces todavía cuando se iba me decía, bueno, si quieres te cambio el pasaje, tú me dices, no sé qué. Y era en el camino de regreso mandándome, y yo le digo, relájate, quédate tranquilo, vete tranquilo, ya yo te diré. Y después todo lo que tú acabas de decir, yo anoche me quedaba y decía, no, yo quiero hacer esto. Y yo quiero sentir que hay otras cosas, aprender, llenarme y lograrlo para uno no tiene que ser como voy por acá o voy por acá, sino tomar lo mejor de todo y seguir. Pero muchas gracias, qué belleza, y también muchas gracias ayer por todo lo que ustedes han dicho y hecho. Yo encontré desde ayer en ciertas conversaciones puntuales que tuve con Eli, con Juan,
lo que nos dijo Yotin en la clase, si no aprendemos a soltar y si no nos gozamos lo que estamos haciendo, no vamos a tener la capacidad o de mirarnos hacia adentro para poder comunicar y expresarnos lo que queremos decir. En lo que nosotros estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo en el profesorado es, si tú no te disfrutas esta experiencia, no vas a tener la capacidad, ni la habilidad, ni el conocimiento para hacerlo, para entregar tu energía. En realidad vamos a entregar nuestra energía cuando estemos en ese otro estado, pero es disfrutarnos cada pasito a pasito, indiferente de el estado en el que estemos, es disfrutarnos el proceso. Es muy importante. El de la disciplina. Sí, ah, listo. ¿Cómo andar cuesta abajo y te cuesta? Bueno, entonces son 3 obstáculos resumiendo, falsas expectativas del camino, del gurú, pues, y los si saben contar, cuenten que todo es distinto a todo lo que uno espera. Partan de eso. Todo lo que piensan que es, pues a mí me pasó, a todos nos pasa, es totalmente distinto. Entonces es muy importante eso. La familia, y pues todo eso, y recordar pues que lo que dijo muy bien Juan, o sea, realmente por la familia lo mejor que uno puede hacer es estar en este camino, pues estar en cualquier camino espiritual, porque de verdad después uno sí ayuda, si es pues alguien que se hace luz en la familia. Entonces una vez se confunde, no, me voy para allá, una emergencia. Si se cultiva bien, después de verdad va a ser luz en la familia, pues. Entonces por eso lo mejor que uno puede hacer por la familia son estas cargas, pues, muy importante. Y la disciplina es muy importante porque pues eso en esta cultura es pues sí, para mí fue un gran obstáculo. Y quedan de tarea a todos de encontrar el obstáculo principal de cada uno. Súper importante. Y muy bueno, que vamos a hacer un círculo de palabras, no sé cuándo es, y bueno, en estos días. Ah, bueno, listo. No sé si en ese, porque no sé cuál sea el tema, pero o si no en otro que vamos a hacer, los que quieran decirlo, súper bueno, porque uno lo dice ya, o sea, ya está superando mucho. Entonces, muy bueno, sí, buscar ese camino, ese obstáculo, el principal de cada uno. El obstáculo, cada uno viene con un obstáculo que es el principal. Encontrarlo y lograr expresarlo es súper importante. Y uno que es el mío y principal, pues, y es muy importante que no lo dice Swami Shivananda porque él era monje, entonces no tenía ese obstáculo, pero los enredos emocionales son un obstáculo enorme. O sea, si quieren ver karma yogis acabados que se meten en una relación y tal, y después se vuelve un enredo y un drama, y ahí quedan triturados, pues es un obstáculo pues también muy importante en el camino espiritual. ¿Y qué es lo principal? Si uno puede prevenir, no quiere decir pues que uno no tenga ninguna relación con nadie, pues que esa sería la prevención máxima, pero si a veces uno ve que se mete en una crónica de un drama, pues de una telenovela anunciada, pues que se ve desde el principio. Entonces sí, tener mucho cuidado con eso, pues muy importante. Bueno, simplemente como una cosita para que sigamos como cultivando esa energía de Shiva que hoy hemos como abierto un poco con los cantos. Y es como poner todo esto en manos de Shiva, ¿no? Que nos ayude como a transformar todos estos obstáculos que cuando uno sale se pone más rudo, o sea, sí, se pone más empinado. Y volver a anclarnos como
entender y saber que no está en nuestras manos todo. Porque a veces uno siente que si yo lo controlo, entonces se va a arreglar. Y una de las enseñanzas más grandes que te da el ashram es aprender a soltar y dejar que todo se organice solo. Siempre y cuando uno ponga como esa semillita en Shiva, en Dios, en lo que nosotros creamos, que transforme todas esas malezas en buenezas y que desde ahí germine también los frutos que queremos ver en nuestra vida y que sirven como para la humanidad, ¿no? Eso. Gracias, Alex. Bueno, ¿no hay alguien online? Entonces vamos por finalizado el saxon. Espero que haya sido de mucha utilidad. Como decíamos, pongamos todo en mano de Dios y que todo se organiza. Y Shiva que destruya todos esos obstáculos que tenemos cada uno. Y como tarea, identificar cada obstáculo que tiene cada uno para poder manifestarlo y poder trascenderlo. Lo que se acepta se trasciende. Entonces vamos a cerrar el espacio. Nos ponemos, vamos a hacer los anuncios. Llega el próximo profesorado de yoga, que es una experiencia única. Si quieres expandir este conocimiento a todo el mundo, si quieres ser profe de yoga, o si no quieres ser profe y simplemente quieres adquirir todos esos conocimientos condensados, puedes llegar el próximo 24 de abril, que va a empezar hasta el 15 de mayo. Altamente recomendado. También seguimos después de este profesorado que estamos haciendo, llega el 27 de febrero el profesorado de yoga para empresas. Es muy importante para que los líderes, que a la final son las personas que van a llegar alto, que manejan mucho la economía, la sociedad, puedan impartir este conocimiento dentro de sus empresas y afuera de ellos, que estén como en su dharma y que su empresa esté alineado con estos principios del yoga. También llega Semana Santa y vamos a tener un profesorado avanzado con Jorge Arango del 27 de marzo al 5 de abril, muy altamente recomendado. Y también tenemos un retiro de yoga y familia en la selva, muy recomendado para las familias, los niños que quieran venir en Semana Santa, que es del 1 al 5 de abril. Acá se hacen muchas actividades chéveres, bacanas, para que los niños puedan estar acá en familia. Tenemos también Hatha Yoga, el curso de principiantes, todos los fines de semana acá en el ashram. Bienvenidos todos, siempre cada fin de semana es para el que no sepa nada de yoga, puede venir acá a estos cursos y se le da toda la inducción a lo que es verdaderamente el yoga. Y tenemos el próximo retiro de pensamiento positivo y jardinería kármica del 13 al 15 de febrero, altamente recomendado, y va a ser este próximo fin de semana, donde vamos a hablar un poco de la ley del karma y los pensamientos positivos. También tenemos yoga y sabiduría ancestral y ceremonia de cacao, que es del 20 al 22 de febrero. Es una ceremonia muy linda donde ofrecemos cantos, donde hay mucho bhakti o devoción también al cacao que abre el amor. Entonces altamente recomendado para que puedan disfrutar de esta ceremonia, muy linda. También el Karma Yogi, si tienes conocimientos en mercadeo, si sabes de marketing digital, puedes venir acá a hacer 3 meses, acá en la selva con nosotros y estar en tu dharma con nosotros, apoyar esta causa tan linda y estar bacaneado, como decimos acá, con todos nosotros. Sin nada más preámbulo, agradecemos a las personas online, a las personas presenciales y vamos a cerrar el espacio, nos acomodamos en una postura firme. Trayambakan yayamahe sugandhi pushivardhanan
Purvarukamiva vandanan mintrior bushyamam britat. Om Trayambakan Yayamahe Sugandhi Pushivardhanan. Urvarukamiva vandanan mintrior bushyamam britat. Om Trayambakan Yayamahe Sugandhi Pushivardhanan. Urvarukamiva vandanan mintrior bushyamam britat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Saludamos a los maestros por todo ese conocimiento que nos dan. Un bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki. Un bolo Sadguru Vishnuananda Maharaj Ki. Un bolo por el maestro interior de cada uno de nosotros.